mis hermanos, nuevamente continuando con la enseñanza, la palabra del Señor. Hoy vamos a meditar en unos versículos siempre en primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, 5, 6, 7, 8, 12 y 16. Así que vamos a meditar en estos versículos y vamos a pedirle al Señor que sea el que nos guíe y nos dé siempre la sabiduría para poder meditar en su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en este día, en este momento, por la oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra y nuevamente, Señor, leer tu palabra, meditarla y que pueda darnos una luz, que nos pueda dar siempre esa guía en el camino, en este valle en el cual caminamos todos. Te pedimos, Padre, que tu palabra siempre sea, Señor, como dice, lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Así que te pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, fortalecernos con tu palabra y también transmitirla, que es lo más importante, que es el mandato tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a meditar unos pocos minutos sobre la enseñanza que recomienda siempre el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Y le sigue escribiendo y le sigue dando consejos como el ministro del Señor, ¿verdad? Y le dice que hay que tener cuidado con la apostasía. Ya vamos a ver qué es la apostasía. Y también dice, también con la fidelidad. Cuidado con la apostasía y mantener su fidelidad y diligencia en el servicio al Señor. Así que sería una de las bases fundamentales para poder servir al Señor, que sea esto que el apóstol Pablo escribe ahora. Y dice entonces, en el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es la palabra de Dios, los consejos del apóstol Pablo para Timoteo. Podemos ver que él aconseja, pero él no está diciendo nada de su propia cosecha, su propio intelecto. Él está siempre aconsejando sobre la revelación de la palabra de Dios en su vida, porque él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los futuros, en los venideros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál es el trabajo entonces del enemigo en tiempos pasados, presentes y futuros? Engañar a las personas para que no sigan al Señor Jesucristo.
para que ellos encuentren una distracción, para que ellos encuentren que las prácticas pecaminosas pues no tienen problema en la vida. Ese es el trabajo del enemigo. Y es el que el apóstol Pablo está adelantando, está diciendo que esto es lo que sucederá. Y cuando dice que algunos creyentes apostatarán de la fe, lo que está diciendo es que los que caigan presa de los falsos maestros abandonarán la fe cristiana. La palabra griega que se traduce apostatarán se refiere a una persona que se aleja por completo de una posición original. Se trata de cristianos nominales o de profesión que se asocian con aquellos que de verdad creen en el Evangelio y luego desertan al creer mentiras y engaños, lo cual revela su naturaleza verdadera como inconversos. Miren, hermanos, verdaderamente eso es lo que hay que tener cuidado. No podemos andar nosotros de arriba abajo, de una iglesia y otra. No podemos tomar este tipo de conductas que hoy se ven bastantes. No lo podemos hacer porque muchos están trabajando como dice aquí la palabra del Señor, como espíritus engañadores, porque hay muchas personas en estos tiempos que están tratando de beneficiarse, de deleitarse con el engaño que le hacen a muchas personas. De una u otra manera, el engañador lo que quiere es beneficiarse de. Buscan un beneficio. Y entonces tienen que trabajar con el engaño, tienen que trabajar con la mentira. Pero ¿cuál es el fin entonces del Evangelio? Es la salvación para cada uno de nosotros. La salvación que el Señor está dando gratuita. No es porque haga usted sacrificios, no es porque usted haga viajes lejos de rodillas, no es porque usted cargue un amuleto en su cartera. No es por nada de esto. Es por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ese es el gran sacrificio y al cual tenemos que honrar. Y a Él nos debemos ese sacrificio. ¿Y quién lo hizo? El Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Así que lo que digan muchas personas no tiene ninguna validez. Porque el único que hizo el sacrificio fue el Señor Jesucristo. Así que tengamos mucho cuidado con tantas iglesias que se pueden levantar y también que digan que predican la palabra del Señor Jesucristo. Pero en realidad hay un trasfondo de todas las cosas donde muchas veces se está sacando más bien un provecho de todas las personas que buscan este lugar. También podemos hablar, no solo esto, ya hablé un poquito sobre este tipo de prácticas que suceden hoy. Pero ¿qué hay también cuando dice aquí la Biblia que hay escuchando a espíritus engañadores? El enemigo trabaja en todas las áreas. El enemigo trabaja en las áreas de la niñez, de los jóvenes, de los adultos, de las personas de avanzada edad. Él no pierde ningún tiempo y abarca todo. Y por eso es que muchas veces hay espíritus engañadores, demoníacos con la juventud, con los adultos, cuando muchas veces se refieren a tipos de prácticas en la vida. Cuando hablan de los vicios, en algunas iglesias o algún vecino le dice, no tengas pena. Si se trata de una práctica, de un vicio, dicen, no te preocupes.
El problema es el exceso. Y usted y yo sabemos que no es así. No se trata de excesos. Se trata de obediencia al Señor. Porque su cuerpo y el mío, dice la palabra del Señor, es templo del Espíritu Santo. Y Él quiere que su templo, el mío, se mantenga en santidad. Y nosotros le obedecemos a Él. Por eso, estando solos en nuestra casa o estando con un montón de personas rodeados, nosotros somos fieles al Señor. Aunque nosotros estemos solos, decimos, bueno, tengo que obedecer al Señor. Tengo que mantener mi santidad delante de Él. Muchas veces el enemigo, por medio de sus doctrinas engañosas, quiere en la vida social engañar a muchos jóvenes, a muchas personas adultas también. Cuando se habla sobre la orientación sexual, muchas personas dicen, yo estoy en un cuerpo equivocado. Yo tendría que ser hombre, pero tengo un cuerpo de mujer. U otros dicen, yo nací en un cuerpo de varón, pero soy mujer. Miren cómo el enemigo lleva todo este tipo de vientos, de pensamientos, donde quiere hacer creer que Dios es un Dios imperfecto, que se equivoca al hacer las cosas. Pero usted y yo también sabemos que la palabra de Dios es clara. ¿Dónde logra el enemigo engañar a muchas personas? Cuando no se tiene la lectura de la palabra de Dios. Cuando no se busca el consejo de la palabra de Dios, cualquier dicho, cualquier expresión de las personas en la calle se puede creer. Y la verdad es de que este tipo de doctrinas sociales corren todos los días en la calle. Y el enemigo quiere hacer creer que esto es normal. Y otros siguen cayendo en la misma trampa. También el enemigo quiere hacer creer que las prácticas pecaminosas, cualquiera que sean, son normales. Ya no hay alguien que diga, alto, esto no es así, esto es malo. Ya no. Podemos ver entonces que el enemigo está interesado en hacer creer que las cosas son normales. Que los pensamientos, las prácticas pecaminosas son normales. Las prácticas pecaminosas. Pero no es así. También podemos ver que hay algo que sigue avanzando y que es muy grande. El sistema cibernético, por medio de las redes sociales, nos trae mucho bien. Para trabajo, para el quehacer diario de la vida cotidiana. Pero también trae mucha práctica, también trae mucha influencia de muchas prácticas pecaminosas que viene como una avalancha, viene como una bola de nieve. Desde que empezó viene con una bola de nieve que viene dando vueltas y vueltas y vueltas y viene creciendo y creciendo y cada día se va haciendo más grande esta bola de nieve. Y todo aquel que no está fundamentado en la palabra del Señor se lo está llevando esta bola de nieve, porque no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero con la bola de nieve? Que cada día se hacen prácticas más pecaminosas, siguen creciendo y se ve como algo normal. Ese es el trabajo del enemigo, aprovechar cada cosa que hay en el mundo, cada tecnología,
y así el ganar terreno con todas las personas, aún así sean o no sean seguidores del Señor Jesús, abarca a todas las personas. Y vuelvo a repetir, el trabajo es entorpecer el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también las redes sociales nos pueden servir para demostrar lo contrario, para poder llevar también la palabra de Dios. Eso es lo bueno, eso es lo que podemos ver nosotros del otro lado de la moneda. Y podemos ver también en el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pues sí. ¿Por qué dice por la hipocresía? Porque sabiendo hacer el bien, se hace el mal para beneficios, para los supuestos líderes religiosos. Buscan su beneficio propio. Hay muchas formas donde los líderes religiosos tratan de sacarle provecho a las personas, haciéndoles creer que de la forma como usted está bendecido es porque reciba demasiado dinero y que usted tiene que colaborar con ellos, y que usted no es hijo de Dios si usted no tiene un carro de lujo, que si usted no es hijo de Dios porque usted no vive en un residencial de lujo, una casa de lujo. Y no es así. El Señor Jesucristo no vino a predicar sobre los bienes raíces. El Señor Jesucristo no vino a predicar sobre las marcas más caras automotrices. El Señor Jesucristo vino a predicar que los corazones se meditaran y se arrepintieran de sus pecados y se convirtieran al Señor. Que la riqueza más grande que debía haber en el hombre era en su mente y corazón. Así que veamos nosotros este consejo de la palabra del Señor. Y también podemos ver en el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Entonces podemos ver que la alimentación continua con las verdades de las Escrituras es esencial para la salud espiritual de todos los cristianos. Así es, ¿verdad, hermano? Podemos ver también que solo mediante la lectura, el estudio, la meditación y el manejo correcto del contenido de la palabra de Dios puede entonces un cristiano cumplir lo que Dios le ha mandado hacer. Vemos entonces que donde encontramos nosotros entonces el mejor provecho, y es lo que muchas veces no se quiere hacer, es leer, estudiar la palabra del Señor. Y vamos a ver también en el versículo 7 donde dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Si usted y yo leemos la palabra de Dios y estamos seguros de lo que verdaderamente el Señor ordena y no lo que nos ordenan los falsos líderes religiosos, nosotros podemos desechar todo este tipo de enseñanzas. Pero ¿dónde va usted a diferenciar entre qué es falso? Si usted lee la palabra del Señor y si usted cree en la palabra del Señor. Entonces vamos a desechar todo este tipo de enseñanzas falsas. Y nos dice, ejercítate para la piedad.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Fíjense, hermanos, que cuando dice ejercítate para la piedad, dice que es el requisito previo de cuyo cumplimiento dependen todos los ministerios eficaces. Ejercítate. Alude a un término atlético que describe el esfuerzo riguroso y el sacrificio individual que practica un atleta a diario. La disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para ejercitarse para la piedad, o sea, para llevar el mensaje de la palabra del Señor, tenemos que hacer un esfuerzo de muchas cosas que tenemos a diario que hacer. Un sacrificio, como lo hace un atleta. Un atleta, para cumplir con lo que él necesita, tiene que hacer entonces un esfuerzo, sacrificio, mantener una disciplina, y lo mismo tenemos que hacer nosotros mismos. Hacer ese sacrificio, ese esfuerzo, disciplinarnos para poder leer la palabra del Señor, pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Y la piedad es llevar el mensaje de la palabra. Tenemos que tener piedad, tenemos que tener misericordia de aquel que no conoce la palabra del Señor y poderle llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y también dicen en el versículo 12, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque muchas personas se burlan de aquel que tal vez lo ven muy joven y dicen: ese no tiene ninguna experiencia. Y eso le sucedía al apóstol Pablo. Hay unos apuntes por ahí que dicen que el apóstol Pablo tendría entre de 30 a 40 años y que no tendrían la mayor experiencia como para aconsejar a una iglesia. Pero por eso le dice el apóstol Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sigue siendo ejemplo de los creyentes. O sea, no iba a hacer tanto de lo que él dijera con su propia boca, sino que lo que él hiciera con su ejemplo, para que la gente razonara que era un joven, pero entregado al Señor Jesucristo, muy maduro en la obra del Señor. Porque dice que él se ejercitó con el apóstol Pablo desde su niñez, y por eso tenía una gran experiencia entre todas las cosas que andaba haciendo el apóstol Pablo. Así que ahí vemos entonces que tampoco ninguno tenga en poco su juventud, jovencito, sino siga siendo un ejemplo, como dice que era el apóstol Pablo y como era también Timoteo. Ejemplo. No va a decir mucho lo que salga en nuestra boca, sino que el ejemplo que nosotros podemos dar de lo que vivimos y practicamos de la palabra del Señor Jesucristo. Y le dice también: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Yo le voy a agregar aquí Timoteo. Dice: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Mantén tu santidad. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros el día de hoy. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado con las decisiones que tomas. Ten cuidado con lo que lees. Ten cuidado con lo que oyes. Ten cuidado con lo que practicas, con lo que haces. Ten cuidado con lo que entra en tu corazón. Ten cuidado. No vaya a ser que pierdas la santidad y la comunión con el Señor. Se podría perder porque usted ya es un hombre o una mujer
con títulos universitarios. Lo podría perder porque usted ya ahora ya gana cantidades grandes de dinero. Y ya cree que es su gran esfuerzo. Ya cree que es porque usted lo puede hacer todo. Ten cuidado, dice la palabra del Señor. No vaya a ser que el corazón engañoso puede hacer que usted cambie de pensamiento y crea que usted lo puede hacer todo. Pero en realidad es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios, el que pone todas las cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos actuar. Y que nos debemos a un ser supremo, al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, al que gobierna todas las cosas, el que da todo. Así que mis hermanos, el consejo de hoy del apóstol Pablo, de su palabra, de la palabra de Dios, es que nos mantengamos siempre firmes, fieles, fuertes en el ministerio de la iglesia de Dios, y que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero podemos vivirlos siempre confiados, creyendo en el Señor Jesucristo, que Él prometió estar todos los días con nosotros, aún hasta el fin del mundo. Así que mis hermanos, todos con ánimo, sigamos adelante, comprometiéndonos en el servicio al Señor, porque sabemos que fiel es el que ha prometido para cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor les continúe bendiciendo en este día.